Parece que ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Bueno, buenas tardes en Ecuador y buenas noches en Argentina. El día de hoy llegamos al fin de un hermoso ciclo de encuentros que hemos tenido, encuentros virtuales en este mes de octubre, que ha sido Octubre de Abejas. Y el día de hoy nos vamos a encontrar con la doctora Emilia Moreno, que es miembro del colectivo en defensa de los polinizadores. Bienvenida, Emilia. Gracias por estar con nosotros. Emilia estudió biología en la Universidad Católica de Quito, en Ecuador. Fue becaria doctoral de CONICET en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde actualmente realiza su investigación postdoctoral dentro del grupo de Fisiología del Comportamiento y Sociobiología de las abejas. Ha participado en estudios relacionados a diversidad, comportamiento y ecología del forrajeo en abejas y el día de hoy nos va a hablar sobre las abejas de Quito y la importancia de la ciencia ciudadana. Así que les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche y también no se olviden de hacer preguntas que va a estar súper interesante la charla. Gracias, Emilia. Hola, Vale, gracias por la presentación. A ver, ahora voy a compartir pantalla. Ahí me avisan si se ve. Sí, sí se ve. Ahí, Súper. buenísimo. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre un proyecto en el que estoy colaborando como parte de unas estancias de investigación que realicé en el Museo de Zoología de Invertebrados de la Universidad Católica, que es administrado por Fernanda Salazar, y específicamente en el grupo de biología de abejas a cargo de Álvaro Barragán, donde Esteban Rodrigo y Raúl son estudiantes de licenciatura y de maestría. Bien, entonces hoy voy a presentar los datos de este proyecto que trata sobre abejas de Quito y la importancia de la ciencia ciudadana. Bien, como generalidades de las abejas, sabemos que son insectos que pertenecen a los Hymenoptera, específicamente al grupo Anthophylla. Mundialmente existen más de 20.000 especies descritas por la ciencia y estamos seguros que existen muchas especies más por describir. Estas 20.000 especies están repartidas en 7 familias. En el Ecuador encontramos registros para 5 de estas 7 familias. Dentro de esas encontramos las abejas de la familia Andrenidae o abejas mineras, las abejas de la familia Coletidae o abejas del celofán, las abejas de la familia Alitidae. A ver, bien, ahí va. De la familia Alitidae o abejas del sudor. Las abejas de la familia Megaquilidae, conocidas también como abejas cortadoras de hojas. Y finalmente la familia Apidae, que es la familia más diversa, aquí podemos ver, donde se encuentran abejas sin aguijón, abejorros, las abejas de orquídeas, las abejas carpinteras y bueno, la abeja de la miel o abeja europea. Este es el grupo más conocido, ¿bien? Algo importante para mencionar de las abejas en general es que tienen distintos niveles de organización social. Hay algunas abejas que son solitarias, como las abejas cortadoras, pueden ser comunales, semisociales, sociales primitivas, como el caso de los abejorros que nos contaba Florencia Palotini en su charla, que depende del autor, donde les clasifican según su socialidad a este grupo, y si no eran sociales primitivas, los clasifican como eusociales o sociales avanzadas, ¿sí? Donde se encuentran las abejas sin aguijón, Tetragonisca angustula, que es la especie de la que nos habló Sol Balbuena en la primera charla de este mes, y también en este grupo de abejas eusociales o sociales avanzadas encontramos a la abeja europea Apis mellifera, que fue la abeja de la que nos habló Rocío Lajad en la charla anterior. Bien, además las abejas pueden utilizar distintos sustratos de anidación.
como por ejemplo las abejas solitarias que utilizan palos huecos para construir sus nidos, o por ejemplo los abejorros que utilizan o madrigueras abandonadas por otras especies como conejos, o si no construyen sus nidos a nivel del suelo, pueden ser en cúmulos de hojas, como nos contaba Florencia, o también metidos enterrados en el suelo. O también pueden utilizar cavidades de los árboles para construir sus nidos, como en el caso de la abeja europea, que construye sus colonias naturales, digamos, en estos lugares. Bueno, sabemos también que las abejas y las plantas con flor han coevolucionado. Eso quiere decir que durante los últimos 120 millones de años han desarrollado adaptaciones que les benefician mutuamente. Por su lado, las plantas han desarrollado estrategias que atraen colores, olores, sabores a los polinizadores y también recompensas que les dan a estos visitantes. Bien, por su lado, las abejas han desarrollado estructuras como por ejemplo pelos en distintos lugares del cuerpo donde se puede quedar pegado el polen y esto les permite transferir el polen de una flor a otra, interviniendo así en la polinización. Dentro de las recompensas florales que ofrecen las plantas a sus polinizadores, encontramos el néctar. El néctar es una fuente de carbohidratos, es una mezcla de azúcares y agua. Uno de los principales azúcares es la sacarosa. Le podemos encontrar en nectarios intra o extraflorales y las abejas lo ingieren con el aparato lamedor. Bien, la otra recompensa floral que podemos encontrar es del polen. El polen es la fuente de proteínas, vitaminas y lípidos que van a utilizar las abejas como alimento. Está disponible en las anteras, que están en los estambres, que son las estructuras reproductivas masculinas de la flor. Y cada uno de estos granos de polen que vemos acá, que son microscópicos, están envueltos por una estructura conocida como exina, que es una estructura pegajosa que le permite pegarse a estos pelos y en algunas especies como Apis mellifera tienen estructuras especializadas en tercer par de patas conocidas como corvículas, que son como canastas donde se va a pegar estas como pelotas de polen que las abejas van armando y que luego la llevan a la colonia para alimentar a las más jóvenes, que era algo que nos hablaba Rocío en su charla. Bien, las abejas son importantes polinizadoras de ecosistemas naturales, agrícolas y urbanos. Sin embargo, sabemos muy poco sobre su diversidad y sobre las interacciones que tienen ellas con las plantas que visitan. Y en los últimos años se ha utilizado la ciencia ciudadana como una herramienta para conocer la diversidad y las interacciones entre las plantas y sus visitantes. Aquí les muestro un artículo reciente que es de este año, que lo realizaron un grupo de CONICET de Córdoba, donde ellos lo que hacen es explorar las interacciones florales de un grupo de polillas diurnas, que son los ártidos, utilizando datos de ciencia ciudadana. Ellos recopilan datos de 18 ecorregiones en Argentina por un periodo de 24 años, ¿bien? Y lo que tienen acá es esta red hermosa, donde podemos ver arriba las distintas especies de polillas, en este caso 65 especies de polillas diurnas, y abajo podemos ver las 136 especies de plantas con las que interactúan estas polillas. Acá hacen otra red de ellos donde arriba están las especies de polillas y abajo lo que podemos ver son las plantas, pero categorizadas según su origen geográfico. Entonces, esta información nos permite ver que, por ejemplo, ellas están interactuando con más plantas nativas que plantas introducidas o que plantas cultivadas. Y en una tercera red lo que hacen es categorizar a las plantas según su arquitectura floral. Aquí podemos ver flores tubulares interactuando con abejas, perdón, con polillas diurnas. Y acá, por ejemplo, podemos ver a estas flores que tienen una forma rotácea, que es la mayoría de plantas que interactúan son que tienen esta estructura floral. Entonces, bueno, hicieron muchos otros análisis, pero en general lo que ellos concluyen es que encontraron una red
con 529 interacciones, donde estas polillas diurnas de este grupo Artinos visitan principalmente a plantas nativas de la familia Asteraceae, de color blanco y con una arquitectura floral rotácea. Esa es un montón de información que pueden sacar a partir de estas plataformas. De ellos utilizaron, una de las plataformas que utilizaron fue iNaturalist, y los autores discuten que existen limitaciones dentro de las plataformas de ciencia ciudadana, principalmente porque hay menos información donde hay menos usuarios, pero sin embargo esta información es valiosísima porque nos permite explorar e identificar patrones para después poner esos esfuerzos de monitoreo de campo en ciertas especies. Bien. Bien, entonces, dicho todo esto, lo que nos preguntamos fue qué abejas viven en la ciudad de Quito y si es que es posible, mediante el uso de plataformas de ciencia ciudadana, conocer con qué plantas están interactuando o qué plantas son las que esas abejas visitan. ¿Bien? Entonces nos planteamos dos objetivos, que fue el primero, conocer la diversidad de abejas de la ciudad de Quito, mediante la construcción de una lista de especies de abejas de Quito. Y segundo, conocer las plantas que estas abejas visitan, recopilando datos de ciencia ciudadana. Bueno, entonces como metodología, primero para construir la lista de especies, lo que hicimos fue definir el área de estudio, que son 33 parroquias urbanas de la ciudad de Quito, ¿bien? O sea, toda la parte que está acá. Además, para construir esta lista de especies, se revisaron las colecciones del Museo Cucas de Invertebrados de la Universidad Católica y el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad GBIF, que es una plataforma abierta y gratuita donde se albergan los datos de biodiversidad. Y el criterio de búsqueda que utilizamos era incluir únicamente registros de especímenes que estén depositados en museos alrededor del mundo. Bien. Además, para la lista de especies se realizaron colectas en el campo durante el 2024 en más de 15 puntos en las parroquias urbanas. Ahí lo podemos ver a Rodrigo, a Raúl y a Esteban colectando en el campo. Y para construir la red de interacciones entre las abejas y las plantas que visitan, utilizamos la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist. Bien, los criterios de búsqueda que utilizamos acá fue que la abeja y la flor estén en contacto y que el registro fotográfico nos permita identificar tanto a la abeja como a la planta hasta el nivel taxonómico más bajo posible, es decir, en el caso en el que había como podíamos identificar a nivel de especie. Además, clasificamos a las plantas según su origen geográfico utilizando estos dos catálogos y las identificaciones las validamos en el herbario de la Universidad Católica. Para construir estas redes utilizamos el paquete bipartite DR. Bien, resultados. Bueno, esta es la lista de especies de abejas de Quito. Encontramos 29 especies de abejas que se dividen en 4 familias de las 5 familias reportadas para Ecuador. Dentro de la familia Apide encontramos a 11 especies. Recordemos, los ápidos son abejorros, abejas carpinteras, la abeja de la miel. Dentro de la familia de los megaquílidos encontramos 5 especies que son las abejas cortadoras de hojas. Para los alítidos, que son las abejas del sudor, encontramos 9 especies. Y para los colétidos o abejas del celofán, 4 especies de abejas. ¿Bien? Bueno, aquí fotitos de esas. Todas estas fotos que yo les estoy mostrando son fotos tomadas por Esteban. Él es usuario de iNatural y sube mucha información. Esta es una Agapostemum nasutus, que está ahí llena de polen. Miren cómo está pegado el polen en las patas. Acá vemos una abeja cortadora, Megaquila ecuadoria, en una planta de ISO. Acá una abeja, una Psilocopa viridigastra, que es una abeja carpintera. Y esto es interesante porque en esta foto podemos ver que esta abeja lo que está haciendo es robando néctar, que es un tipo de interacción que tienen las plantas y sus visitantes. Entonces lo que ella hace es perforar la base de la corola de estas flores. Esta interacción es común en flores tubulares y sobre todo con estas abejas que tienen lenguas cortas, entonces no avanzan a llegar a los nectarios y lo que hacen es perforar la base
hacia la corola, acá podemos ver, por ejemplo, uno de los agujeros que dejaron por robar néctar. Y esto es interesante porque este tipo de interacciones nosotros podemos ver que dejan una marca en ese momento, podemos reportar esta interacción y, por ejemplo, en interacciones como la polinización, eso es mucho más difícil de, digamos, saber que esta polinización fue efectiva. Estos estudios toman más tiempo, uno tiene que excluir ciertas estructuras reproductivas, esperar a que llegue el polinizador, que haga lo suyo, encapuchar esas flores y después volver a revisar los frutos que se produjeron de esas flores, ¿no? Entonces, en realidad son estudios muy largos y muy interesantes. Bueno, como resultados para la red de interacciones tuvimos que tomar decisiones y una de esas fue no incluir a la abeja doméstica Apis mellifera porque por sí sola la abeja Apis mellifera tenía más de 3.000 observaciones. Entonces, lo que está haciendo Esteban es construir una red solo para Apis mellifera. Todavía se están identificando algunas de esas plantas. Bien, entonces Apis se queda fuera de la red de interacciones y tenemos, esta es nuestra red de interacciones. Reportamos 4 familias de abejas interactuando con 15 familias de plantas. Eso representa 20 especies de abejas. Tenemos aquí arriba las 20 especies y acá abajo las 43 especies de plantas. Y acá, si es que les agrupamos en las 4 familias, digamos, podemos ver en esta red, que es una red descriptiva, que el ancho de las ramas va a corresponder al número de observaciones o el número de registros que, eh, que vimos en el iNaturalist. Y esta información entonces es valiosa justamente para identificar patrones y poder tomar decisiones. Por ejemplo, acá, regresando arriba a las especies de abejas, pero abajo ahora lo que hicimos fue categorizar a estas plantas según el origen. Entonces podemos ver que de las 43 plantas, las abejas están interactuando más con plantas nativas de Quito, son 25 especies de plantas nativas. Y aquí, por ejemplo, aquí si me siguen en esta especie Hilaeus, que le vemos aquí con una sola rama para las exóticas, y en esta especie que es un Bombus rubicundus, que viene, es un abejorro que tiene una sola rama con esta planta. Acá, si nos acercamos, podemos ver, por ejemplo, en la familia Coletide, aquí solo tenemos para la familia Coletide, que existen 3 especies de abejas interactuando con 6 especies de plantas. Aquí le encontramos a Silaeus y vemos que esta especie está interactuando solo con plantas exóticas. Aquí en la foto le vemos a este coletido interactuando con la frambuesa. Y esto, digamos, no quiere decir que esta especie solo interactúa con plantas exóticas, bien, pero lo que sí nos permite reconocer este patrón y saber que probablemente esta familia está submuestreada y que esta especie probablemente lo más seguro es que también interactúe con otras plantas nativas, bien, pero podemos poner el foco ahí y justamente lo que están haciendo los chicos ya salieron a buscar a esta especie para resolver no solo preguntas que tengan que ver con interacciones con las plantas, sino también para resolver la taxonomía. Entonces, por ejemplo, aquí esta especie sigue en género, en SP, significa que todavía no hemos logrado identificarla. Hay varias razones para no lograr identificar una especie, pero que eso podemos conversar. Pero bueno, es necesario colectar más de estos individuos en el campo para poder revisar esos especímenes y entonces estar seguros de la identidad de estas bichas y así entonces también poder volver a tomar decisiones sobre enfocar esfuerzos. Bien, ahora en la familia Apide, que yo les decía que les íbamos a este abejorro, al Bombus rubicundus, bueno, para esta familia encontramos 9 especies de abejas en interacción con 27 especies de plantas. Y en el caso de Bombus rubicundus, la vemos que está interactuando, tiene una única interacción con una planta nativa, que es la Salvia quitensis o la salvia de Quito. Y bueno, nosotros sabemos por el campo que este Bambus rubicundus o la bunga roja está fuera de las parroquias urbanas. Lo hemos visto más para el lado de la mitad del mundo, para el Pululagua, para las lomas, pero es probable que la especie haya ingresado más del ecosistema que está más urbanizado. Entonces, bueno, otra vez nos permite tomar decisiones. Entonces, ir a buscarle,
para ver con qué otras plantas está interactuando dentro de donde sabemos que le hemos encontrado antes, pero también teniendo esta información de cuál es la planta que está utilizando, entonces también ofrecerle esa planta en las ciudades, ¿sí? Para que pueda tener que comer también en las ciudades, también buscarla en las ciudades, porque también probablemente está interactuando con otras plantas que no es solamente la salvia de Quito, ¿bien? Entonces lo mismo que yo les decía antes, ¿no? Como irnos fijando y poniendo los esfuerzos y identificando patrones, ¿sí? Para la familia Megachilidae, que son las cortadoras de hojas, encontramos tres especies de abejas que interactúan con 22 especies de plantas. En el caso aquí en la foto vemos a una Megachile SP, que aquí también los chicos piensan que pueden haber dos especies, eso también es importante, y interactuando con una planta de ISO, que es la Dalea corulla. Les encanta el liso y eso también es algo importante que durante la tesis de licenciatura Esteban se dio cuenta y ahora durante su maestría está monitoreando plantas de ISO en los parques. ¿Bien? Entonces, lo mismo, esta planta podemos ver el ISO, que es la que tiene la mayor cantidad de interacciones para la familia Megachilidae, pero si nos fijamos también es la que tiene una de las mayores cantidades de interacciones para la familia Apide, ¿bien? Entonces así se pudo identificar este patrón, digamos, con esta planta que les encanta y que además es una planta nativa. Y para la familia Lítide encontramos registros de 5 especies interactuando con 18 especies de plantas. Aquí este Agapostemon nosutus que interactúa, una de de las plantas con las que mayor interacciones se registraron es con la hierba de chanchón o Hipocaris radicata que le vemos acá. Y también interactúan, ay, se fue para el otro lado, con esta otra planta que es nativa, el ñachag, el videns sandícola, ¿sí? Entonces lo mismo, poder pensar en cómo se pueden planificar nuestros jardines, nuestros balcones, pero también las ciudades, qué les podemos ofrecer a las abejas para coexistir, ¿sí? Para crear hábitat y que puedan vivir en las ciudades con nosotros. Bueno, como conclusiones, tenemos que las parroquias urbanas de Quito son biodiversas, albergan más de 20 especies de abejas, digamos, incorporando los dos datos, el dato de la lista de especies, que fue más a nivel de museo, que ahí teníamos 29 especies, y de esas 29 especies, 21 especies le encontramos, digamos, también en iNaturalis. Entonces, esto es un dato importante. Y estas especies de abejas ya están interactuando con más de 40 especies de plantas, la mayoría nativas, siendo el liso que yo les mostraba la planta con más interacciones. ¿Sí? Esta planta tuvo 193 interacciones de 333 que tuvo en total la red. Y aquí es importante mencionar que Apis mellifera no estaba en la red, ¿sí? Y esta es una abeja generalista, como es una abeja social avanzada, vive en colonias de hasta 30.000 bichos, así que colecta mucho, usa mucho recurso. Y bueno, va a ser interesante cuando tengamos la red por sí sola y le podamos también entonces incluir con la red de las otras abejas nativas que les acabo de presentar. Además, como conclusión, tenemos que la información de ciencia ciudadana es muy valiosa. Como decían los autores de este manuscrito que les mostré, es importante para conocer sobre la diversidad, las interacciones y para identificar patrones, ¿sí? Y estos patrones nos van a permitir enfocar la energía en esfuerzos futuros. Bueno, ¿qué podemos hacer para las abejas en la ciudad? Como recomendaciones, lo que ya les decía, crear hábitat, tener jardines grandes, diversos, favoreciendo a las plantas nativas. Si no tienen un jardín, entonces el balcón. Si no tienen un balcón, entonces en la ventana, pero ofrecerles plantas a las abejas para que justamente podamos coexistir en este ecosistema urbano. Otra recomendación es participar en
iniciativas de ciencia ciudadana, como es el caso de iNaturalist, alimentar esta base de datos, ¿sí? Para poder llenar estos gaps, estos vacíos de conocimiento, especialmente para algunos grupos que están poco representados, bien que veíamos en la red que, por ejemplo, habían dos, tres especies y que sabemos que en Quito pueden haber más especies o hay más especies reportadas, ¿sí? Y una de estas iniciativas son los BioBlitz, que son como la fiesta de la naturaleza, donde nos reunimos todos un día y decimos, bueno, hoy buscamos abejas, toman fotos y subimos las fotos y hay un grupo, digamos, de especialistas del grupo que se dedican a identificar eso y entonces así podemos saber también qué especies son las que están viendo bien. En el iNaturalist puedes subir sin identificación, tomen fotos, suban fotos, pero bueno, estos BioBlitz lo que nos dan el chance es de unir entonces estos esfuerzos, bien. Y les quería contar tampoco un poco, también un poco sobre la campaña de Quito Verde Abejas que va a empezar a finales de noviembre. Y esta campaña lo que hace es celebrar que mediante la gestión del colectivo en defensa de los polinizadores y la ciudadanía quiteña se consiguió que se sancione la aplicación de agroquímicos que afectan a las poblaciones de polinizadores a través de esta ordenanza municipal que dice que se prohíbe la utilización y aplicación de herbicidas como glifosato y todas sus variantes, neonicotinoides y otros agrotóxicos que puedan afectar a los polinizadores, a la flor nativa y a la salud humana. Bien, entonces, bueno, les invitamos a que sean parte de la campaña también. Y bueno, les quiero agradecer al Museo Cucas de Invertebrados por recibirme durante las estancias, al INAVIO también, donde colaboramos en proyectos no solo de abejas de Quito, en proyectos de abejorros, abejas carpinteras, abejas crepusculares, moscas y otros polinizadores. También a la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, que ha financiado mis estancias al herbario Cuca, que nos ayudó a validar las identificaciones de las plantas, a la Fundación Great Leaf y al Museo de la Ciudad, donde Rodrigo tiene algunos puntos de muestreo. Particularmente con el Museo de la Ciudad hemos colaborado en conjunto con el colectivo en distintos proyectos de divulgación de educación ambiental y también, bueno, vamos a colaborar durante la campaña de Quito Verde Abejas. Obviamente le agradezco al colectivo, a Vale por toda la gestión que hace y bueno, y finalmente al CONICET, donde realicé mi investigación doctoral y ahora estoy realizando mi investigación postdoctoral a la Universidad de Buenos Aires y al IBEA, que es el instituto donde trabajo. Y bueno, particularmente a mi grupo, al grupo de Fisiología del Comportamiento y Sociobiología de Abejas, que me banca cuando me voy de viaje y en todas las cosas, y que por ahí debe estar alguno conectado. Bueno, gracias por su atención. Si tienen preguntas que queden sueltas o quieren colaborar en algo, ahí les dejo mi correo. Buenísimo, Gracias. Emi, qué lindo que se vea, ¿no? Como esta diversidad también de actores que se unen por el tema de las abejitas. Pues siempre sumamos y hacemos más y logramos conocerlas más, que también es algo súper importante. Así que te voy a hacer una pregunta que han dejado en el chat. ¿Crees que a pesar de las iniciativas para aumentar los jardines con plantas nativas en la ciudad, su impacto en la conservación de los polinizadores nativos podría haberse reducido si no existen sitios adecuados para la nidificación? Sí, sí, definitivamente. Y por eso también era que yo traía esto de los sustratos de nidificación y de el uso de los recursos, porque si bien para algunas especies de abejas pueden buscar los recursos a 1 kilómetro, 2 kilómetros de radio de su lugar, digamos, de nidificación, hay algunas abejas, sobre todo las solitarias, que no van a irse más de 10 metros. Entonces, además de que tienen que encontrar un lugar, un sustrato adecuado para nidificar, tienen que buscar también los recursos, ¿sí? Entonces son dos cosas que tienen que venir juntas, sobre todo para estas abejas que mencionamos que son abejas menos conocidas, grupos submuestreados, que la ecología, la biología reproductiva son desconocidos casi, incluso para muchas abejas ni siquiera hay descripciones para sus nidos. Y eso en abejas que son bastante conocidas como los abejorros no se sabe, y eso también mencionaba Florencia, o también lo decía
solo en su charla hay tantas especies que todavía incluso la taxonomía no está resuelta y que tampoco podemos entonces extrapolar ciertos factores de la biología o de la ecología de otras especies, ¿sí? Así que sí, definitivamente sí, más allá de solo ofrecerles la comida, digamos, al nosotros darles las plantas, también es importante cuidar esos lugares. Antes en Quito había muchas quebradas, habían como más lugares donde de verdad se podía esperar que hayan más abejas, pero bueno, ahora las cosas igual han ido cambiando, pero nada, podemos exigir todavía cosas. Bueno, y tal vez, no sé si es que podríamos como ciudadanía proponer algo frente a la problemática también de la nidificación. ¿Cuál sería como una alternativa o algo que podría abordar este problema de la nidificación? Sí, justo como cuidar estos espacios naturales que todavía no tienen intervención de toda la parte del cemento, digamos, ¿no? Como justamente hay iniciativas para cuidar los parques, para cuidar espacios naturales, que no se construyan bancas, que no se construyan cosas, que no se siembren árboles, sobre todo que no son nativos. Entonces, sí, toda esta parte de cuidar los espacios naturales creo que es parte o debería ser parte también de estas iniciativas. Ok, chévere, gracias. Y hay otra pregunta por aquí. ¿Existen plantas que son dañinas para las abejas? Bueno, sí, no sé si dañinas directamente. Hay muchas plantas que pueden tener compuestos secundarios tóxicos, como en el néctar, por ejemplo, y que a concentraciones altas pueden llegar a ser tóxicas. Y es algo de lo que también habló Rocío Lajade en su charla la semana pasada, que la pueden revisar igual, quedan ahí colgadas las charlas. Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de algunas plantas que tienen cafeína como metabolito secundario en el néctar, a las abejas les encanta la cafeína, entonces lo consumen, pero si es que están en concentraciones muy altas, les va a hacer daño. Lo mismo con la amigdalina, que es un compuesto que también encontramos en las plantas de almendra, por ejemplo. También en ciertas concentraciones pueden ser hasta fagoestimulantes, o sea, les va a gustar, pero en algún punto, si se pasa la concentración, se vuelve tóxico y les puede causar distintos tipos de malestares, malestares del momento de la ingestión, pero también malestar post ingestión, o sea que se llevan y tienen que pasar primero toda la comida, digamos, por el tubo digestivo, y en las especies, por ejemplo, de abejas sociales, como la abeja de la miel, son las abejas jóvenes las que consumen el polen. Entonces hay que esperar un rato como esa comunicación para saber que un polen está adulterado o que un polen es tóxico. Y bueno, lo que nos contaba también Rocío en la anterior charla es, bueno, que lo importante que es hacer esa investigación justamente en un contexto de uso de agroquímicos, ¿sí? Que les afectan también a las abejas. Gracias, Emi. Uy, nos han llegado algunos comentarios, también más preguntas, así que voy a seguir. Em, Quería saber cómo te gustaría continuar con esta investigación o si te gustaría repetirla en otro lado. Ujú. Ay, sí, eso sería súper lindo. Sí, a mí me parece interesante los ecosistemas urbanos, son ecosistemas súper importantes e interesantes y que de repente uno, como no lo ve como un ecosistema, sino como la ciudad, en muchas ciudades uno asume que no hay nada, ¿no? No es el caso de la ciudad de Quito, no es el caso acá en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo. Son ciudades muy diversas y sí, sería interesante repetir esto. Ahora lo que están haciendo los chicos en el Museo de Invertebrados en Quito es justamente poniendo este foco o estos esfuerzos con ciertas especies. Siguen haciendo monitoreos, seguimos recolectando a las especies que no las hemos podido identificar taxonómicamente. Estamos haciendo análisis moleculares, tenemos colaboraciones también por ahí. Entonces, sí, esto igual no se ha acabado. Yo les estoy presentando datos, digamos, con un corte. A partir de eso, las cosas han seguido dando. Tenemos los tesistas. Así que, bueno, sí, sí, sería interesante. Si alguien quiere colaborar también, son bienvenidos a escribirnos. Y bueno. Chévere, continúo porque aquí hay algunas. Quería preguntar, ¿qué hace falta para ser un insecto social? Bueno, bien, esa pregunta es muy interesante. Yo les contaba entonces que habían distintos niveles de socialidad que venían desde abejas solitarias hasta abejas altamente sociales. Hay ciertas características que tienen que cumplir no solo las abejas, sino los insectos en general
para considerarse sociales y uno de los factores más importantes, bueno, está la presencia de un nido, el solapamiento de generaciones, pero la división de tareas es uno de los factores más importantes para determinar, digamos, la socialidad y es una de las razones por las cuales algunos autores tampoco no saben qué hacer con los abejorros, que tienen colonias que son un poco más pequeñas que las colonias, por ejemplo, de la abeja de la miel, pero no se dividen el trabajo totalmente, al menos no en el caso de las forrajeras. Entonces, en la abeja de la miel se dividen todas las tareas reproductivas, de cuidado de la cría, de cuidado del nido, incluso las tareas de recolección. Entonces, hay abejas que se especializan en recolectar polen y otras que se especializan en recolectar néctar. En el caso de las abejas solitarias, ellas van a realizar todo el ciclo solas. Ellas son las que salen a forrajear, van a recolectar, van a poner los huevos, van a aprovisionar esos huevos con comida y entonces, bueno, siguen su ciclo, ¿sí? En el caso de las abejas sociales, estas tareas están repartidas entre los miembros de la colonia. Así que, bueno, hay como unas 5 características que necesitan para ser sociales, pero creo que la más importante vendría a ser ahora, eh, en este caso, la división de las tareas. Chévere, muchas gracias, Demi. Por aquí hay otra pregunta también. ¿Alguna de estas abejitas recolectan algún otro recurso en las flores? Recuerdo que habían unas abejitas que recolectan aceites de algunas especies. Sí, eso también es súper interesante. Además del polen y el néctar, que son las recompensas, digamos, florales, las recompensas de las flores, hay otras abejas hay distintas especies de abejas que pueden recolectar, por ejemplo, resinas de las plantas. Que pueden salir como de los capullos o pueden salir directamente de la corteza de los árboles. Estas resinas, cuando ingresan a las colonias, se conocen como propóleos. Entonces, son el propóleo, hemos escuchado todos, tienen propiedades antimicrobianas, tienen propiedades contra hongos, pero además es uno de los materiales principales de construcción de los nidos. Entonces, tanto las abejas sociales como las abejas solitarias utilizan estas resinas para construir sus nidos. Y también hay un grupo de abejas, como decían, que también recolectan aceites. Muchos de esos aceites pueden tener olores. Entonces, bueno, son todos estos recursos que les ofrecen las plantas, les ofrecen las flores muchas veces como recompensas también, que no son necesariamente todos de alimento. Lo mismo pasa con el agua, es un recurso que también se recolecta. Algunas especies de abejas recolectan agua y la llevan a la colmena para enfriar, digamos, en momentos de mucho calor o de mucha resequedad. Así que sí, hay muchos recursos y muchas estructuras también que se especializan para la recolección de esos recursos. Por eso decimos que las abejas, los insectos en general, han coevolucionado con las plantas. ¿Sí? Súper. Ahora dejaron también un comentario por ahí que dice, en Quito es muy popular el tulipán africano que se dice que es tóxico. Esto creo que era en respuesta a la pregunta si es que hay plantas que son Ah, dañinas para las abejas. ok. Sí. Y viene acompañada de una pregunta que dice, si se planifican nuevos jardines, ¿se debería incluir plantas exóticas? Esa es una buena pregunta y en algunas ciudades donde ya se ha avanzado un poco estos estudios, digamos, de las interacciones con las plantas, me parece que este es un estudio que hicieron en Inglaterra. Ellos ven que cuando hay la mezcla, digamos, de las plantas exóticas y las plantas nativas es lo que va a producir, digamos, la mayor diversidad. Eso no sabemos si se aplica también para ciudades como Quito. De todas formas, nosotros vamos a recomendar siempre que se ponga privilegio, digamos, a las plantas nativas. Eso no significa que si tienen en sus jardines plantas exóticas les van a matar a todas. También las plantas son plantas, digamos. Ahora, lo que también es importante, y hay estudios también interesantes de eso, es que no importa, digamos, el origen de la planta en este caso, pero el contenido nutricional del polen es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pueden haber plantas que tengan contenidos nutricionales muy altos, por ejemplo,
vitaminas o en proteínas, y otras plantas que tengan polen con contenidos nutricionales muy altos en ácidos grasos, por ejemplo, en lípidos. Entonces, igual que nosotros, no podemos consumir solo una cosa, tenemos que consumir la variedad y en eso va, digamos, toda esta parte de la planificación, ¿no? Sí, lo que yo diría es que incluyamos más plantas nativas, pero bueno, hay que justamente entonces seguir levantando datos para ver cuáles son las interacciones que tienen y bueno, a partir de eso tomar decisiones. Chévere, y vamos terminando, faltan solo un par de preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿has investigado la parte de palinología de estas plantas? Bueno, sí, eso es lo que veníamos. Bueno, por ejemplo, el contenido nutricional del polen es una de las partes del estudio, digamos, del polen. Y eso es interesante porque en algún punto creo que la parte de entomología, digamos, que se va a mezclar inevitablemente con la parte de botánica, ¿sí? Y al otro lado también las interacciones planta-insecto tienen esa parte de interesante, sí, que puedes ver las cosas desde la visión del polinizador pero también puedes ver las cosas y tienes que ver las cosas desde la visión de las plantas. Ay, no me acuerdo cuál era la pregunta que ya me puse a hablar por Que la si has rama. investigado la parte de Ah, la palinología en las vale, plantas que mencionaste en la sí, charla. sí. No, nosotros no hemos investigado la parte de la palinología aquí en las plantas de Quito. Una de las tesistas del laboratorio pudo como indagar un poco más en esto, en un gradiente altitudinal que tenía en el Pichincha, en la parte del noroccidente de Quito. Y ahí ella sí pudo hacer un poco más de ensayos, de experimentos con la parte del polen. Y es lo que yo les mencionaba cuando les mostré la foto de la abeja carpintera que estaba robando néctar, ¿no? Ese tipo de interacciones, la polinización efectiva, además, son investigaciones largas. Por ejemplo, bueno, Rocío, que nos habló de sus datos del doctorado, ella ahora durante su postdoctorado está haciendo este tipo de investigaciones y son investigaciones largas en el tiempo que toman mucho trabajo. Lo que yo les contaba, tienen que encapuchar las flores, tienes que volver cuando la flor ya hizo fruto, contar los números de frutos, también recolectar el polen del cuerpo del bicho, recolectar el polen directamente de la flor. Entonces también son estudios hermosos, la verdad me encantaría hacer uno de esos estudios, yo siempre le digo a mi amiga Rocío eso. Así que bueno, no, pero no lo hemos hecho y sería maravilloso, así que si hay botánicos, biólogos florales, ecólogos de la polinización, son bienvenidos a participar en el proyecto. Ya, y entonces para ir cerrando, la última pregunta. ¿Para qué sirve identificar las abejas de Quito o de donde sea? ¿Para qué nos sirve a la ciudadanía, a la ciencia, pero en general a la humanidad, supongo? Claro, sí, esa es una linda pregunta porque en realidad si le ves desde una visión medio colonizadora, uno dice, ay, andan poniendo nombre a todo, ¿no? Como, y bueno, yo veía tal vez alguna información que andaba por ahí de que cuando uno nombra, por ejemplo, a una planta, es lo peor que le puede hacer. Y eso es interesante con esto de los nombres, que incluso al nombrarlos en realidad sí le puedes hacer daño a una especie y ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, a un escarabajo que en la Segunda Guerra Mundial le pusieron de nombre de especie Hitler. Y bueno, todos los coleccionistas de esa época lo colectaron, todos los querían en su colección. Así que lo colectaron tanto hasta llevarlo a la extinción. Además, ¿qué culpa tenía? Bueno, el que lo nombró fue un taxónomo de la época, ¿no? Que era nazi. Pero bueno, la llevan en extinguirse, entonces sí, puede ser peligroso para una especie, en este caso particular, digamos, nombrarla, pero son los humanos, digamos, los que están tomando las decisiones ahí medio raras. Pero en cambio la parte beneficiosa y la razón por la que necesitan nombrar las especies es porque es la única forma en la que podemos conservarlas y cuidarlas, es sabiendo quiénes son, con quién vuelan, qué comen, qué hacen. Entonces, por ejemplo, en esto que yo les mostraba de estas grupo del género de las abejas cortadoras de hoja megaquile, nosotros tenemos un montón de interacciones dentro de ese género, pero probablemente si esas especies son dos o tres especies y no es solamente una especie, vamos a poder saber que de repente una interactúa con un tipo de plantas, tiene ciertas necesidades específicas y de repente la otra no.
Entonces, tal vez dentro del mismo género eso es más raro, pero por ejemplo, entre abejas de distintas familias o de distintos géneros, van a tener bastantes diferencias entre ellas en cuanto a sus necesidades ecológicas, en cuanto incluso a sus límites térmicos, y eso pasa incluso con la misma especie en distintas poblaciones. Una población que de la misma especie que está ubicada en un lugar tiene requerimientos térmicos muy distintos a los de la otra. Entonces, sí es necesario nombrarlas para poder conocerlas, para poder cuidarlas y también incluso estudiar de la misma especie distintas poblaciones. Sí, es importante. Chévere, Emi, muchísimas gracias por toda la información súper, súper valiosa que has compartido con nosotros el día de hoy. También quería agradecer en general a todas las expositoras, ya que el ciclo de encuentros virtuales vino a su final el día de hoy. Esta noche terminamos, pero esperamos que a futuro podamos repetirlo y tenerlas nuevamente a todas las expositoras en nuestro canal de Abeja Yo Te Elijo. Y pues nada, para nombrarlas, estos encuentros empezaron el 7 de octubre, se realizaron cada martes. Iniciamos con la doctora Sol Balbuena. Continuamos con la doctora Flor Palotini, luego con la doctora Rocío Lajad y terminamos el día de hoy con la doctora Emilia Moreno. Y pues todas sus charlas fueron extraordinarias, así que les invitamos a que vean las memorias en nuestra página que están ahí colgadas. También en YouTube pueden encontrarlas en el mismo canal Abeja Yo Te Elijo. Y pues nada, gracias a ustedes hemos aprendido muchísimo, nuestro público ha aprendido muchísimo. Y también, pues agradecerte, Emi, que ha sido como el principal nexo para coorganizar con estos encuentros con un montón de actores, que ha sido, como decía, algo muy bonito, con el CONICET, con el Museo de Invertebrados Cucas, de la PUCE, y con el Nacional de Biodiversidad del Ecuador, pues otras personas que también colaboraron y otras páginas como Somos Animales Bio. Y pues gracias a todas estas instituciones, espacios de investigación, organizaciones por sumarse a esta iniciativa y ha sido como lindo tener este resultado de un intercambio incluso internacional de conocimientos impulsados por mujeres científicas. Así que felicidades a todas y esperamos, como decía, a volver a contar con su presencia y valiosos conocimientos sobre las abejas. Esperemos que a futuro les invitemos y tengamos como esta nueva información que decía Emi que le gustaría investigar a futuro y sobre todo que nuestro público también de Quito, digamos, pueda conocer más a sus abejas y conocer para cuidarlas. Así que muchas gracias, Emi. No sé si quieres Gracias decir a vos, algo. Valen. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Chao.